Humberto, permítame presentarme, mi nombre es Jorge Mesa García y curso el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Seguridad Pública y le agradezco que haya aceptado esta videoentrevista que solamente es para fines académicos y es conocer su opinión sobre el tema, los factores de riesgo que inciden en la criminalidad. ¿Está usted de acuerdo, señor Humberto? Sí, claro que sí. Bien, brevemente le explico. La entrevista consiste en un cuestionario de 10 preguntas, divididas en dos segmentos, destinando 5 preguntas para identificar los factores de riesgo social que inciden en la criminalidad y 5 preguntas para identificar los factores donde la drogadicción pues pudiera incidir en la criminalidad. Y pues si gusta usted, quisiera que, para darle formalidad a esto, quisiera que me diera usted por favor su nombre completo, eh, el lugar donde trabaja y su cargo, por favor. Bueno, mi nombre es Humberto Campuzano Mesa, soy policía de la Ciudad de México y soy paramédico de vuelo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el cuestionario, señor Humberto, y quisiera que usted me diera su opinión sobre los problemas familiares o de desintegración familiar. ¿Considera usted que estos factores inciden en la criminalidad? Pues claro que inciden en la criminalidad porque pues al ver una desintegración familiar hay un rompimiento en la unidad familiar precisamente. Entonces, al haber este rompimiento, pues significa que los miembros de la familia dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o sus deberes. Así es. Y bueno, importante, importante su opinión, señor Humberto. Bien, la pregunta número 2. ¿Cómo entiende usted que la marginalidad y pobreza en nuestras ciudades contribuye en el incremento en la criminalidad? Porque al tener ciertas carencias o necesidades, pues obviamente la gente va a querer tener un mejor estilo de vida. Sin embargo, pues al no tener esas oportunidades de un buen empleo o tener la oportunidad económica para poder solventar esas necesidades, pues se ven obligados a realizar cosas ilícitas para que, o generar crímenes por la violencia que se genera en ese momento, para poder obtener esos recursos. Bueno, sí, efectivamente, gran parte de la delincuencia, bueno, pues se conforma y se tiene ese tipo de resultados, lo vemos en las noticias, precisamente que cómo incide esta problemática, este factor social, cómo incide en la violencia, en la criminalidad. Bien, la pregunta número 3, don Humberto. ¿Los problemas del pandillerismo propician la criminalidad? ¿Cómo lo Pues sí, entiende usted? porque digo, obviamente el pandillerismo eh, comúnmente se constituye de niños y jóvenes de entre 12 y 20 años. Eh, y obviamente el entorno de esos niños o esos adolescentes que empiezan, pues se da por el desempleo, la pobreza, el mismo, ahora sí que la baja de escolaridad, el analfabetismo, las desintegraciones familiares, todo eso contribuye a que ese pandillerismo se genere en un entorno social en el cual los jóvenes que viven en ese entorno pues toman ese tipo de, de ¿cómo se puede llamar? De comportamientos. Ujú, así es, sí, y lo vemos reflejado precisamente a diario en ellos y en el índice que aumenta, ¿verdad? En los crímenes. Muy bien, la número 4, los problemas que hoy se tienen por la falta de oportunidades en el rubro laboral inciden en la criminalidad. Pues sí, porque al haber esa falta de oportunidades de empleo, pues ese desempleo orilla a las personas
o a los jóvenes a buscar alternativas en la economía informal, por ejemplo, o en el peor de los casos, realizar cosas fuera de la ley para poder tener ese ingreso, y pues bueno, eso nos da una incidencia en el incremento de delitos, ¿no? Y es el tema que se toca explorar en las amenazas que supone el bienestar y la estabilidad de cualquier país. Eso pasa en todos lados. Así es. Bueno, ok. Importante tu comentario. La número 5. ¿Considera usted que los problemas por la falta de educación es un detonante en la criminalidad? Pues claro, porque al no haber educación, al no haber esa deserción escolar, al ver esa deserción escolar, pues obviamente la familia ya no puede ejercer el peso clave a la hora que algún niño de edad lleve a cabo esa deserción. O sea, si ellos no tienen la forma de ir a una escuela, y la familia tiene ese tipo de problemas, pues el niño no va a tener esa educación, y va a llevarse a un fácil, y va a empezar a enfocarse en el entorno de su colonia, y empezamos con lo del pandillerismo, por ejemplo, ¿no? Que se meten a ese entorno, y la escuela pues queda a un lado. Eso es. Bien, importante sin lugar a dudas, sus comentarios y su opinión. Vamos a pasar al siguiente segmento que enmarca sobre los factores de riesgo de la drogadicción que inciden en la criminalidad. ¿Y cómo lo entiende usted? Los factores de riesgo por el consumo de drogas inciden en la criminalidad, don Humberto. Pues claro, porque ahora sí que el consumo de esas personas va a incidir en la criminalidad por la forma en la que ellos van a conseguir esas drogas, o esos, pues sí, esas drogas. ¿Cómo se van a ir a la fácil? Al no tener un empleo, pues van a empezar a delinquir, o incluso van a buscar la manera rápida y fácil para poder conseguir ese tipo de cosas. ¿Y cuál es? Pues los, los, los factores delictivos o las bandas delictivas son las que empiezan a reclutar ese tipo de gente con esa necesidad, y obviamente les van a dar esas drogas de manera fácil y rápida, a cambio de trabajo, en este caso delincuencial, donde va a haber violencia principalmente. Así es, y bueno, pues ahora sí que qué complicado, ¿verdad? Resulta ser esto. Bien, eh, vamos con la otra pregunta. Eh, Ahora por el consumo y adicción del alcohol, ¿esto contribuye a la criminalidad? ¿Incide? Pues ahora sí que el abuso de ese alcohol, del consumo, y precisamente como se dice adicción, pues obviamente que contribuye, porque al no tener esa posibilidad económica de conseguirlo, pues la gente va a ver la manera de conseguir ese alcohol, pues genera la violencia. Porque van a empezar a robar, a asaltar y a generar violencia dentro del entorno social. Así es. ¿Cuáles son las drogas que han generado un problema grave en la sociedad y en la seguridad pública? Pues drogas como el alcohol, la cocaína, marihuana, que son las principales drogas, cristal, que son las principales drogas que se pueden conseguir de una manera fácil, ¿no? Dentro de cualquier mercado lo van a poder encontrar, y pues obviamente desde el punto de vista toxicológico, pues sí, influye en el comportamiento de todas esas personas que lo consumen. Bien, sí, efectivamente. Y sin duda lo vemos a diario, ¿verdad? En las noticias, cómo este estupefaciente se encuentra muy accesible hacia el sector de las personas, del sector público. Bien, ¿considera usted
que la violencia generada por el consumo de drogas en los adolescentes, en las escuelas, los acercan a que en el futuro puedan ser parte de organizaciones criminales? Pues claro, porque obviamente los adolescentes pues son los que empiezan a consumir ese tipo de drogas, ya sea por copiar a su entorno social, a la gente que los rodea, o por tener una salida y obviamente la forma en la que ellos consiguen esas drogas, pues son con gente de bandas delictivas que a eso se dedican, ¿no? Que obviamente a los adolescentes los pueden manipular de una manera fácil y pues en un futuro lo que va a hacer ese adolescente es primero dejar la educación, porque va a ver que del lado de las drogas es fácil pues conseguir tanto la droga como dinero, y al final las organizaciones criminales los van a absorber y lo único que va a generar es tener un delincuente más que se una a sus lineamientos de ellos, generando obviamente violencia en cualquier entorno. Así es. Bien, y finalmente, señor Humberto, ¿qué opina sobre el consumo de drogas si ésta influye a la posesión de armas de fuego y por ende incida en la criminalidad? Pues obviamente influye en la posición de armas, porque ahora lo van a tomar como una herramienta de trabajo para poder conseguir ese tipo de sustancias, y se realiza la criminalidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a utilizar ese tipo de armas de fuego y van a conseguir esas armas de fuego para poder intimidar a la sociedad, para poder cometer sus crímenes y tener ahora sí que solventar ese consumo o esa dependencia que tienen ya a las drogas. Así es. Sin lugar a dudas, respuestas muy concretas las que usted ha dado y que quedo solamente por agradecer su colaboración, señor Humberto Campuzano, en la realización de esta entrevista. Seguramente esto nos da una idea de lo que pues realmente está haciendo el crimen organizado y cómo está afectando a toda la población y los jóvenes, los estudiantes, pues son para ellos un motín más para conservar su negocio sucio a futuro, ¿no? Quiero agradecerle su participación y que me haya ayudado a realizar esta entrevista. Muchas gracias, don Humberto, y gracias. Le agradezco. Buenas tardes.